Hola, soy Elena. Mi propia hija, la única persona en la que confiaba, me dijo que me amaba justo después de que la escuché planear mi muerte. Es increíble cómo el corazón, incluso uno recién operado, puede romperse de una manera que ninguna cirugía puede reparar. ¿Alguna vez has sentido una traición tan profunda que te deja sin aire? Antes de contarte cómo su sonrisa falsa en ese pasillo del hospital se convirtió en el arma más cruel de todas, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una madre a la que creen débil decide luchar por su vida en silencio. Tengo 78 años y en ese momento me sentía como si tuviera 200. Estaba internada en un hospital privado, en una de esas habitaciones que cuestan más por noche que lo que ganaba mi difunto esposo en un mes. La recuperación de mi operación a corazón abierto era lenta, dolorosa, y cada día me sentía más como una carga. El miedo a depender de otros es algo que te carcome por dentro, especialmente cuando la única persona que te queda es tu hija, Sofía. Una semana antes, en un momento de debilidad y creyendo que aseguraba su futuro, le había cedido todo mi patrimonio en un testamento. Le di el control total, pensando que era un acto de amor y confianza. Qué ingenua fui. Las visitas de Sofía y su esposo, Ricardo, eran una tortura silenciosa. Llegaban con sonrisas tensas y flores que parecían de plástico. Nunca se quedaban más de 20 minutos. Sofía siempre miraba su reloj, un modelo de lujo que brillaba bajo las luces estériles del hospital, como si estuviera contando los segundos para poder escapar. Sus conversaciones no eran sobre mi recuperación o mis sentimientos. Giraban en torno al valor de mi casa en Coral Gables, a los impuestos de la propiedad, a los fondos de inversión que mi esposo había construido con tanto esfuerzo. Me hablaban como si yo ya fuera un fantasma, una simple administradora de su futura herencia, y su impaciencia era un veneno que me administraban en pequeñas dosis diarias. En la mesita de noche, junto a los medicamentos que apenas podía tragar, tenía dos cosas que me mantenían anclada a la realidad. Una era la fotografía de mi esposo, Manuel, sonriendo en nuestro jardín. Le hablaba en silencio, le pedía fuerzas, le preguntaba qué habría hecho él en mi lugar. La otra era mi viejo teléfono celular, un modelo simple que Sofía siempre me decía que cambiara por uno inteligente. Pero me negaba. Manuel me lo había regalado en nuestro último aniversario, y para mí era un tesoro. Lo guardaba en el cajón, un pequeño secreto, un vínculo con un mundo donde el amor no venía con una etiqueta de precio, ni con la prisa de un reloj caro. Recuerdo un día en particular, apenas 2 días después de la cirugía. Ricardo, con su cinismo habitual, soltó un comentario mientras miraba el monitor de mis signos vitales. Bueno, Elena, espero que esta suite presidencial esté dando resultados, porque a este paso nos va a costar más que la casa. Sofía le dio un codazo disimulado, pero la sonrisa en su rostro no llegó a sus ojos. Papá solo está bromeando, mami. Queremos lo mejor para ti, sin importar el costo, dijo, pero su voz sonaba hueca, ensayada. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era el frío de darme cuenta de que para ellos mi vida era una transacción, una inversión cuya rentabilidad estaban empezando a cuestionar. Al tercer día, algo cambió dentro de mí. El letargo de la anestesia y los analgésicos comenzó a disiparse, y con él, la neblina de mi tristeza. Me desperté sintiendo una chispa de mi antigua energía. Era una sensación frágil, pero real. Decidí que no podía seguir postrada en esa cama, esperando que otros decidieran por mí. Necesitaba moverme, sentir mis propios pies en el suelo, demostrarme a mí misma que todavía había una luchadora dentro de este cuerpo cansado. La enfermera estaba ocupada, así que, con un esfuerzo que me dejó sin aliento, me levanté sola. Quería sentirme dueña de mi propio cuerpo, aunque fuera solo por unos minutos, aunque solo fuera para ir al baño por mi cuenta. El pasillo estaba desierto y silencioso, un largo corredor blanco que olía a desinfectante y a miedo contenido. Cada paso era un triunfo y una agonía. Me apoyaba en la pared fría, mi bata de hospital sintiéndose delgada y humillante. Me sentía increíblemente sola, una anciana frágil en un mundo que se movía demasiado rápido.
La opulencia del lugar, que antes me parecía una garantía de buenos cuidados, ahora se sentía como una jaula dorada. Estaba pagando una fortuna por estar prisionera de la codicia de mi propia hija, y esa idea, más que el dolor de la cicatriz en mi pecho, era la que realmente me asfixiaba. Fue entonces cuando lo escuché. Las voces venían de una oficina con la puerta entreabierta, la del médico a cargo, el doctor Vargas. Reconocí la voz de Sofía al instante. No era el tono dulce y condescendiente que usaba conmigo. Era fría, cortante, como el filo de un bisturí. Me detuve, pegando la espalda a la pared, conteniendo la respiración, y entonces oí las palabras que destrozaron mi mundo para siempre. Ya firmó los papeles de la herencia. Mañana póngale una inyección y que no despierte. La frase quedó suspendida en el aire, clara, precisa, inequívoca. Una sentencia de muerte dictada por mi propia sangre. El shock fue físico. Sentí que las piernas me fallaban y me deslicé un poco por la pared, mi mano buscando algo a lo que aferrarme. El corazón que acababan de reparar martilleaba en mi pecho con una violencia que amenazaba con romper las suturas. En ese instante la puerta de la oficina se abrió. Sofía salió y me vio allí, encogida contra la pared. Su rostro, por una fracción de segundo, mostró pánico, pero luego se transformó en la máscara más perfecta de preocupación amorosa que jamás había visto. Con una sonrisa radiante y falsa, se apresuró hacia mí. «Mami, ¿qué haces aquí? No deberías estar de pie. Justo le decía al doctor cuánto te amamos y que estamos ansiosos porque vuelvas a casa». Esa mentira, esa demostración de afecto hipócrita justo después de escuchar mi condena, fue peor que la traición misma. Fue la aniquilación de mi alma. Mi hija me depositó de nuevo en la cama, con una delicadeza que me heló los huesos. Sus manos, que momentos antes habían sellado mi sentencia de muerte, ahora ajustaban mi almohada con una ternura calculada. «Descansa, mami. Necesitas reponerte para que podamos llevarte a casa pronto», susurró, y su aliento cálido en mi mejilla se sintió como el beso de una serpiente. Yo simplemente cerré los ojos, fingiendo una debilidad que, en ese instante, era mitad real y mitad la mejor actuación de mi vida. Ricardo la esperaba en la puerta, impaciente, mirando el costoso reloj en su muñeca, el mismo que yo había visto tantas veces. Él no dijo nada, pero su postura lo gritaba todo. «¡Apúrate! Terminemos con esta farsa». Escuché el clic suave de la puerta al cerrarse y me quedé sola en un silencio que pesaba más que cualquier soledad que hubiera conocido antes. Me quedé inmóvil durante lo que pareció una eternidad, con los ojos cerrados, escuchando el pitido rítmico del monitor cardíaco. Cada latido era un recordatorio. Estoy viva, estoy viva, estoy viva. ¿Pero por cuánto tiempo? La imagen de Sofía sonriendo en el pasillo se repetía en mi mente, una tortura visual. No era solo la traición, era la humillación de su hipocresía. El hecho de que creyera que yo era tan frágil, tan senil, tan insignificante como para no darme cuenta. Se sentía como si me hubieran borrado como persona, reduciéndome a un simple obstáculo, a una cuenta bancaria con un corazón que se negaba a dejar de latir. Lentamente abrí los ojos y mi mirada se posó en la fotografía de Manuel en mi mesita de noche. Su sonrisa honesta y cálida me miraba desde otro tiempo, un tiempo en el que la palabra amor no era un arma. «¿Qué harías tú, Manuel?», le pregunté en un susurro apenas audible. Y en el silencio de esa habitación esterilizada, sentí que la respuesta emergía desde lo más profundo de mi ser. El miedo, ese terror paralizante que me había invadido en el pasillo, comenzó a transformarse. Se solidificó en algo frío, pesado y afilado. Una determinación de hierro. Ya no era la pobre Elena, la anciana convaleciente. Era la esposa de Manuel, la mujer que había construido una vida a su lado, la guardiana de su legado. Y no iba a permitir que la codicia de mi propia hija manchara todo lo que habíamos creado juntos. Mi plan comenzó a tomar forma en ese momento. Si querían que fuera una anciana débil y confundida, eso es exactamente lo que les daría. Me convertiría en un fantasma antes de tiempo.
invisible en mi propia lucidez, esperando el momento adecuado para actuar. Mi primera oportunidad para ensayar mi nuevo papel llegó 1 hora después, cuando una joven enfermera entró para revisar mis signos vitales. ¿Cómo se siente, Sr. Ezra? Lena, sí, preguntó con una sonrisa amable. Forcé una mirada perdida y le pregunté con voz temblorosa: ¿Ya es de día? Sofía dijo que vendría por la mañana. La enfermera me miró con una mezcla de compasión y condescendencia profesional. Son las 4 de la tarde, querida. Su hija ya vino y se fue. Usted debe haber estado durmiendo profundamente. Asentí lentamente, como si me costara procesar la información. Funcionó. En sus ojos yo era exactamente lo que necesitaba ser. Una pobre mujer mayor cuya mente comenzaba a fallar. Esa pequeña victoria me dio una extraña sensación de poder. Estaba tejiendo mi red de invisibilidad y ellos estaban cayendo en ella sin la menor sospecha. La tarde se convirtió en noche y con la oscuridad mis pensamientos se volvieron más claros y afilados. Recordé el día, apenas una semana antes, en que firmé el testamento. Sofía me había traído los papeles a casa, junto con un notario que parecía tener tanta prisa como ella. Es solo para simplificar las cosas, mami, para que no tengas que preocuparte por nada, me había dicho mientras guiaba mi mano temblorosa sobre la línea de la firma. Recuerdo haber visto su Lexus nuevo estacionado afuera, brillando bajo el sol de Florida, y pensar fugazmente en lo bien que le iba en la vida. Qué estúpida. No le iba bien. Estaba liquidando mis activos antes de que yo muriera. La casa de Coral Gables, las acciones que Manuel había elegido con tanto cuidado, todo se lo había entregado voluntariamente, creyendo que era un acto de protección maternal. Ahora entendía que solo había firmado mi propia sentencia. Más tarde, Ricardo apareció de nuevo, solo. Dijo que Sofía había olvidado su cartera. Su excusa era tan delgada como su sonrisa. No se acercó a mí. En cambio, caminó por la habitación, sus ojos evaluando todo, no como un familiar preocupado, sino como un tasador. Se detuvo frente a un pequeño cuadro que colgaba en la pared, una pintura que Manuel me había regalado. ¿Esto es original?, preguntó, más para sí mismo que para mí. No respondí. Simplemente lo observé desde mi cama, manteniendo mi expresión vacía y ausente. Su presencia llenaba la habitación de una codicia palpable, una hedora impaciencia que era casi sofocante. Agarró la cartera de la silla y se fue sin siquiera decir adiós. Para él, yo ya no estaba allí. Era solo un mueble más en una habitación llena de objetos que pronto serían suyos. La noche profunda trajo consigo el silencio y la oportunidad que esperaba. Las rondas de las enfermeras se espaciaron. El único sonido era el zumbido de la maquinaria y los latidos constantes de mi corazón en el monitor. El miedo volvió a aparecer, un nudo frío en mi estómago. Mañana, la palabra resonaba en mi cabeza. Mañana pónganle una inyección y que no despierte. No tenía mucho tiempo. Con un esfuerzo que me hizo ver estrellas, me moví lentamente, cada centímetro un grito de dolor de mi cicatriz reciente. Tenía que alcanzar el cajón de la mesita de noche. Dentro, debajo de un par de pañuelos y un libro de oraciones que nunca abría, estaba mi salvación, mi viejo teléfono celular, el que Sofía siempre se burlaba por ser una reliquia. Mi mano temblaba mientras abría el cajón. El pequeño ruido me pareció un trueno en el silencio de la noche. Allí estaba. Pequeño, anticuado, pero completamente cargado. Manuel me lo había regalado, insistiendo en que siempre tuviera una forma de pedir ayuda. Nunca se sabe, mi amor, había dicho. Qué proféticas sus palabras. Lo saqué con el cuidado de quien maneja un artefacto explosivo y me acurruqué bajo las sábanas, creando una pequeña carpa de privacidad. La luz de la pantalla me pareció cegadora. Mis dedos, torpes por la edad y el nerviosismo, buscaron en la lista de contactos un nombre que no había marcado en meses, pero cuyo número conocía de memoria. Julián, el viejo amigo de Manuel, nuestro abogado de toda la vida. Marqué el número, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que el monitor lo delatara con una alarma. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cada tono era una agonía.
¿Y si no contestaba? ¿Y si era demasiado tarde? Finalmente, una voz somnolienta y familiar respondió. ¿Hola? Era él. Contuve un sollozo y puse toda mi fuerza en susurrar, mi boca pegada al micrófono. Julián, soy Elena, estoy en el hospital. Hubo una pausa, y luego su voz se volvió más alerta. ¿Elena? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras las palabras salían en un torrente ahogado. No, Sofía. Julián, ella va a matarme. La escuché. Mañana, una inyección. No hubo preguntas ni dudas, solo el silencio tenso de alguien que comprende la gravedad de la situación al instante. Después de lo que pareció una vida, la voz de Julián volvió, pero ya no era somnolienta. Era tan firme y sólida como el roble. Escúchame con atención, Elena. No comas ni bebas nada que te den. No dejes que nadie te ponga una inyección. Di que te sientes mal, que te duele. Inventa cualquier cosa. Sobre todo, sigue actuando. Finge que no sabes nada. ¿Entendido? Asentí en la oscuridad, aunque él no podía verme. Sí, susurré. Bien, dijo él. No te preocupes por nada más. No estás sola en esto. Yo me encargo de todo a partir de ahora. Estaré allí por la mañana. Solo aguanta hasta la mañana, Elena. Colgué el teléfono y lo escondí de nuevo en el cajón. Por primera vez en días, el latido en el monitor no sonaba como una cuenta regresiva hacia la muerte, sino como el tambor de una guerra que acababa de empezar. Cerré los ojos, pero esta vez no para fingir. El agotamiento me invadió, un peso inmenso, pero debajo de él había una pequeña brasa de esperanza. La imagen de Sofía con su sonrisa falsa seguía allí, pero ahora estaba superpuesta por el rostro severo y confiable de Julián. El poder había comenzado a cambiar de manos, aunque nadie más en ese hospital lo supiera. Mi hija y su esposo dormían tranquilamente en sus camas, creyendo que su fortuna estaba asegurada, que su problema estaba a punto de ser resuelto con una simple jeringa. No sabían que una anciana en una cama de hospital, con un corazón remendado y un teléfono anticuado, acababa de desbaratar todos sus planes. La noche sería larga, pero por primera vez sentí que vería el amanecer. La mañana llegó sin la fanfarria del sol, filtrándose a través de las persianas como una luz gris y cansada. Había pasado la noche en un estado de duerme-vela, cada crujido en el pasillo, cada pitido de una máquina lejana, me ponía en alerta máxima. El tambor de guerra que había sentido en mi pecho la noche anterior se había convertido en un ritmo sordo y constante, una cuenta regresiva silenciosa. La promesa de Julián era mi único escudo, pero el miedo seguía ahí, un animal agazapado en un rincón de mi alma. Sabía que hoy era el día en que mi hija intentaría matarme, o el día en que yo renacería de mis propias cenizas. Mi única arma era mi aparente fragilidad, y estaba dispuesta a usarla con la precisión de un cirujano. La enfermera de la mañana, una chica joven con ojos amables llamada Carla, entró sonriendo. «Buenos días, Elena. ¿Cómo amanecimos hoy? ¿Lista para el desayuno?» Era mi primera prueba. Puse los ojos en blanco, como si me costara enfocar, y dejé que mi cabeza se inclinara ligeramente hacia un lado. «Manuel», susurré, invocando el nombre de mi difunto esposo. «¿Ya viene Manuel a buscarme?» La sonrisa de Carla vaciló, reemplazada por una expresión de lástima profesional. «Oh, cariño», dijo en voz baja, mientras anotaba algo en su tableta. Rechacé la comida, quejándome de un dolor agudo en el estómago, una náusea que no era del todo fingida. Cada minuto que pasaba, cada interacción, era una pieza más en el mosaico de mi supuesta demencia senil. Funcionaba. Podía verlo en sus ojos. Para el mundo, yo me estaba desvaneciendo. Poco después, el doctor Vargas entró en la habitación, mucho antes de su ronda habitual. Su presencia me erizó la piel. No traía la habitual confianza de médico eminente. Parecía tenso, sus hombros estaban rígidos y evitaba mirarme directamente a los ojos. Se quedó de pie junto a mi cama, revisando mi historial en su tableta con una concentración exagerada. Lo observé a través de mis párpados entrecerrados, notando el sutil tic en su mandíbula.
Mientras pasaba las páginas virtuales, lo oí murmurar para sí mismo, tan bajo que casi fue inaudible. Esto complica las cosas, Blackgate. El riesgo es demasiado alto. ¿Qué riesgo? ¿El de matarme? ¿O el de ser descubierto? Esa pequeña frase, ese atisbo de su propia ansiedad, fue como una grieta en su fachada. Me dio una nueva perspectiva. Mi enemigo no era un monolito de maldad. También tenía miedo. Decidí presionar esa grieta. Sutilmente, con una voz débil y temblorosa, le pregunté: «¿Es de noche, doctor? Las paredes se ven oscuras». Él me miró con impaciencia, casi con desprecio. «Son las 9 de la mañana, Elena, y las paredes son blancas». Su tono era cortante. Luego forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos. «Su hija Sofía vendrá en un momento. Hoy tenemos un tratamiento especial para usted, algo que la hará sentir mucho más fuerte y la ayudará a descansar». La palabra especial resonó en la habitación con un eco siniestro. Descansar. Sabía exactamente a qué tipo de descanso se refería. Mi mirada se desvió hacia la bandeja de instrumental que había dejado en una mesita. Aún no había ninguna jeringa, pero el espacio vacío parecía esperarla. Sofía y Ricardo no tardaron en llegar. Ella entró como una ráfaga de perfume caro y falsedad, sosteniendo un enorme ramo de lirios blancos. Flores de funeral. La ironía era tan cruel que casi me hizo sonreír. «¿Cómo está mi mamita preciosa?», canturreó, acercándose para darme un beso en la frente que esquivé con un movimiento supuestamente involuntario de la cabeza. Su sonrisa no flaqueó. Se sentó al borde de mi cama, hablándome en ese tono alto y lento que la gente usa con los niños o los muy ancianos, una humillación más en una larga lista. «Ricardo». Como siempre, se mantuvo a distancia, apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. No era un yerno, era un guardia, un cómplice silencioso cuya mera presencia era una amenaza. Mientras Sofía parloteaba sobre el clima y lo bonita que se vería la casa con unas nuevas cortinas, mi mente se escapó. La vi a ella, pero con 7 años, en el parque. Llevaba un vestido amarillo y su manita estaba firmemente agarrada a la mía. Acababa de caerse de un columpio y lloraba, no por el raspón en la rodilla, sino por el susto. Recuerdo haberla abrazado, diciéndole que mamá siempre estaría ahí para protegerla, que nunca dejaría que nada malo le pasara. ¿En qué momento se rompió esa promesa? ¿En qué momento la niña del vestido amarillo se convirtió en esta extraña con ojos de depredador? El dolor de ese recuerdo fue un puñal en mi corazón recién operado, pero también avivó el fuego de mi determinación. Luchaba no solo por mí, sino por la memoria de la niña que ella había sido. El doctor Vargas regresó, y esta vez la pesadilla se materializó. En su bandeja de acero inoxidable, reluciente bajo la luz fluorescente, había una jeringa llena de un líquido transparente. El arma de mi ejecución se movía con una eficiencia metódica, desinfectando un pequeño vial mientras Sofía se inclinaba sobre mí. «Ya verás, mami, es solo un cóctel de vitaminas para que recuperes fuerzas», me susurró, su voz una seda venenosa. Su mano se posó en mi brazo, y su tacto era gélido, el de un verdugo. «Solo un pinchacito y podrás dormir profundamente». El monitor cardíaco a mi lado aceleró su ritmo, un traidor delatando mi pánico. Tenía que hacer algo, tenía que ganar tiempo. «Julián, ¿dónde estás?» Justo cuando la aguja se acercaba a mi brazo, reuní toda la fuerza que me quedaba y la canalicé en un acto desesperado. Dejé escapar un tosido seco, pequeño al principio, y luego lo convertí en un ataque violento y espasmódico. Mi cuerpo se sacudió en la cama, mis manos agarrando mi pecho mientras jadeaba en busca de aire. «Agua», grazné, con los ojos desorbitados, asegurándome de que pareciera una crisis genuina. «No, respiro». El efecto fue inmediato. El doctor se detuvo en seco, la jeringa suspendida en el aire. Sofía retrocedió, su máscara de dulzura rota por una mueca de pura frustración. Miró a Ricardo, y en sus ojos vi una furia fría. Mi interrupción no era solo un inconveniente, era un obstáculo en su cronograma. Mientras Sofía se apresuraba a servir un vaso de agua,
La impaciencia de Ricardo finalmente rompió su silencio. Mirando su reloj de oro, el mismo que simbolizaba toda su avaricia, le espetó a su esposa en un susurro airado que yo, en mi supuesta agonía, pude oír perfectamente. «Apúrate, Sofía. El notario de Julián no debe tardar en llegar para la revisión de esos documentos». Las palabras me golpearon como un rayo. Julián. Notario. Documentos. No era solo una visita de un amigo preocupado. Era una ofensiva legal. Sofía, claramente, solo esperaba una formalidad, una última pieza de papeleo. Pero yo, en ese instante, supe que era mi caballería, llegando justo a tiempo para la batalla final. La mención del nombre de mi abogado en boca de mi enemigo fue la señal más dulce y esperanzadora que podría haber recibido. Aún fingiendo luchar por cada bocanada de aire, mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. El plan de contingencia. Recordé una conversación con Julián semanas antes de la operación en su despacho. Elena, en estos tiempos uno debe tener un plan A, un plan B y hasta un plan C, especialmente con un patrimonio como el tuyo. Habíamos firmado unos papeles, una salvaguarda, la había llamado él, algo que yo, en mi neblina de dolor y miedo, casi había olvidado. Ahora todo encajaba. La llegada del notario no era una casualidad. Era el movimiento de ajedrez que Julián había preparado. Una oleada de calma helada me recorrió. El miedo se disolvió, reemplazado por una anticipación casi eléctrica. Miré a mi hija, corriendo de un lado a otro, presa del pánico por un simple retraso, y sentí una punzada de lástima. Estaba tan cerca de su victoria, y no tenía ni la más remota idea de que ya había perdido la guerra. El agua que Sofía me ofreció con manos temblorosas se sentía como hielo en mi garganta. Bebí un sorbo, no porque lo necesitara, sino para prolongar el momento, para saborear su frustración. El ataque de tos se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándome con una apariencia de fragilidad aún mayor. Me recosté en las almohadas, cerrando los ojos como si el esfuerzo me hubiera dejado exhausta. En la periferia de mi conciencia sentía las miradas de los tres sobre mí, la ira impaciente de Ricardo, la ansiedad mal disimulada de Sofía y el nerviosismo profesional del doctor Vargas. La jeringa, olvidada momentáneamente en su bandeja de acero, seguía siendo el centro de gravedad de la habitación, un pequeño obelisco de muerte esperando su momento. Pero ahora, gracias al desliz de Ricardo, yo sabía que el tiempo estaba de mi lado. El doctor Vargas fue el primero en mostrar una fisura. Se aclaró la garganta, un sonido seco en el tenso silencio. Quizás deberíamos esperar a que se estabilice, sugirió, su voz perdiendo parte de su autoridad. No me miraba a mí, sino a Sofía, buscando una salida. Era evidente que la perspectiva de un notario entrando en la habitación en medio de una emergencia médica lo ponía increíblemente nervioso. Su complicidad tenía un límite, y ese límite era el riesgo de ser descubierto. Vi a Sofía lanzarle una mirada fulminante, una orden silenciosa para que mantuviera la compostura. Para ella, él no era un socio, sino una herramienta, y una que estaba empezando a fallar. Esta dinámica, esta pequeña lucha de poder entre mis verdugos, me dio una extraña sensación de control. Ya no eran un frente unido, eran tres individuos asustados, cada uno con algo que perder. Sofía, siempre la actriz principal, recuperó el control de la escena. Se sentó de nuevo a mi lado, tomando mi mano con una suavidad que me repugnaba. Tranquila, mami. Solo fue un pequeño susto. El doctor tiene razón, podemos esperar unos minutos. Lo importante es que estés cómoda, dijo, su voz goteando una dulzura empalagosa. Luego, con una sonrisa que no ocultaba la tensión en su mandíbula, añadió, el señor que viene solo necesita hacerte una preguntita rápida sobre los papeles, para que todo quede en orden. No queremos molestarte con nada. ¡Qué ironía! Estaba tratando de tranquilizarme sobre la misma burocracia que, según sus planes, yo no viviría para ver finalizada. Su mano en la mía se sentía fría y pesada, el toque de una extraña que llevaba mi sangre. Aparté la mirada de su rostro y la fijé en la fotografía de Manuel. Su sonrisa parecía decirme, «Tú puedes, Elena». Siempre has podido. Recordé cómo manejaba él las crisis en su negocio. Con calma, con estrategia,
nunca con pánico. Él siempre decía que el oponente más peligroso es aquel al que subestimas, y ellos me habían subestimado de la peor manera posible. No solo habían subestimado mi oído en el pasillo, sino también mi mente, mi voluntad de vivir y, sobre todo, mi amor por el legado de Manuel. Esta lucha ya no era solo por mi vida, era por nuestra vida, por los 50 años de trabajo, sacrificios y amor que ellos querían reducir a un saldo bancario. En ese instante dejé de ser una víctima. Me convertí en la guardiana de nuestra historia. Y mi plan silencioso se solidificó en una certeza de acero. La atmósfera en la habitación se volvió sofocante. El tiempo se estiraba, cada segundo marcado por el pitido monótono de mi monitor cardíaco. Ricardo no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro cerca de la ventana, el reflejo de su costoso reloj de oro barriendo la pared con cada gesto impaciente. Sofía intentaba mantener una conversación trivial, hablándome de sus planes para redecorar el jardín de mi casa, como si ya fuera suyo. Yo respondía con monosílabos o con la mirada perdida, manteniendo mi papel de anciana senil. La jeringa seguía sobre la bandeja, una promesa incumplida. La tensión ya no era sobre si me matarían, sino sobre quién llegaría primero, la aguja a mi vena o Julián a esa puerta. Era una carrera silenciosa, una guerra de nervios librada en una habitación de hospital de lujo. Finalmente, la impaciencia de Ricardo estalló en un susurro sibilante dirigido a Sofía. «Esto es ridículo. Llama a ese notario y dile que se apure. Cada minuto que pasa es un riesgo». No se preocupaba por mi salud, se preocupaba por el plan. Su comentario, crudo y desprovisto de cualquier disfraz, colgó en el aire. Sofía lo fulminó con la mirada. «Cálmate, Ricardo, todo está bajo control», siseó ella de vuelta. «Lo último que necesitamos es parecer desesperados». Verlos discutir, aunque fuera en susurros, fue una pequeña victoria. Su codicia los estaba volviendo descuidados, su perfecta fachada de familia preocupada se estaba resquebrajando bajo la presión de su propio crimen. Yo permanecí inmóvil, un observador silencioso de la implosión de su alianza. Decidí añadir una pequeña gota de veneno a su ansiedad. Con la voz más frágil que pude fingir, miré a Sofía y le pregunté: «¿Julián sabe que estoy aquí?». El nombre de mi abogado, pronunciado por mí, pareció electrocutarlos. Sofía se congeló por una fracción de segundo. Su sonrisa se tensó. Ricardo dejó de caminar. «¿Julián? ¿Por qué preguntas por él, mami?», preguntó Sofía, esforzándose por mantener un tono casual. «No lo sé», respondí, dejando que mi mirada se perdiera en el techo. «Soñé con él, me traía papeles importantes». Pude sentir su pánico. No sabían si era un delirio de anciana o si yo sabía algo. Esa incertidumbre, esa pequeña semilla de duda que acababa de plantar, era mi pequeña venganza antes de la batalla final. Justo en ese momento, un golpe firme y profesional sonó en la puerta. No era el toque suave de una enfermera, era el sonido de la autoridad. El doctor Vargas, que había estado tratando de hacerse invisible en un rincón, se enderezó de un salto. Sofía compuso su rostro en una máscara de bienvenida y dijo: «Adelante». La puerta se abrió y entró un hombre de mediana edad con un maletín de cuero y un traje impecable. No sonrió. Su mirada recorrió la habitación con una eficiencia evaluadora, deteniéndose por un instante en la jeringa sobre la bandeja antes de fijarse en Sofía. «Soy el notario público, el señor Morales», se anunció con voz neutra. «Vengo por la cita con la señora Elena García». La formalidad de su presencia cambió por completo la energía de la habitación. El juego de máscaras había terminado. Sofía se levantó, toda sonrisas y eficiencia, como si fuera la anfitriona de un evento de negocios. «Claro, pase, señor Morales. Estábamos esperándolo. Mi madre está un poco cansada hoy, pero está lista para finalizar el trámite», dijo, guiándolo hacia una pequeña mesa. Sacó de su bolso de diseñador una carpeta de documentos, el testamento que yo había firmado bajo su atenta mirada. Lo colocó sobre la mesa con un aire de triunfo contenido. El notario abrió su maletín con clics metálicos que resonaron en el silencio. Yo observaba todo desde mi cama, mi corazón latiendo a un ritmo constante y fuerte. Mi pulso ya no era el de una víctima asustada.
Era el de una guerrera esperando la señal para atacar. El señor Morales examinó el documento que Sofía le entregó, sus ojos moviéndose rápidamente por las cláusulas. Ricardo se acercó, poniéndose detrás de su esposa como un guardaespaldas. El doctor Vargas se pegó a la pared, deseando claramente poder desaparecer. El notario levantó la vista del papel y me miró directamente a los ojos. Había una pregunta en su mirada, una evaluación profesional. «Señora García», dijo con voz clara y resonante, cortando la tensión, «¿confirma usted que este documento, que nombra a su hija, Sofía Rivas, como única heredera de todos sus bienes, representa su última y definitiva voluntad?» Sofía abrió la boca para responder por mí, para decir, «Sí, por supuesto». Pero antes de que pudiera emitir un sonido, la puerta se abrió de nuevo, esta vez sin llamar. Y allí, de pie en el umbral, con una expresión tan seria como la de un juez, estaba Julián. La entrada de Julián partió el aire como un relámpago en una noche de verano. El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto, denso y pesado. Sofía se quedó congelada, con la mano a medio camino de tocar el brazo del notario, su sonrisa de anfitriona perfecta desvaneciéndose en una máscara de incredulidad y pánico. Ricardo, que había estado pavoneándose como el dueño del lugar, se puso rígido, su expresión endureciéndose mientras evaluaba la nueva amenaza. Incluso el doctor Vargas pareció encogerse contra la pared, como si quisiera fundirse con ella. La autoridad tranquila y severa de Julián, de pie en el umbral, cambió instantáneamente la dinámica de poder. La presa, de repente, ya no parecía tan indefensa, y los cazadores se dieron cuenta de que acababan de entrar en una trampa. Julián avanzó 2 pasos dentro de la habitación, sus zapatos de cuero haciendo un sonido decidido sobre el piso pulido. No me miró a mí, sino al notario. «Señor Morales, le agradezco su diligencia, pero me temo que ha sido llamado aquí bajo falsos pretextos», dijo. Su voz era un bajo profundo y calmado que, sin embargo, resonó con una autoridad inquebrantable. Luego, sus ojos se posaron en Sofía, y su mirada era tan afilada como el hielo. «Sofía, tu teatro ha terminado». Mi hija, recuperándose del shock inicial, intentó contraatacar. «Julián, ¿qué estás haciendo aquí? Este es un asunto familiar privado. Mamá no está en condiciones de recibir visitas inesperadas», espetó, intentando recuperar el control, pero su voz tembló ligeramente, traicionando su nerviosismo. Fue entonces cuando supe que era mi turno. El miedo se había evaporado por completo, reemplazado por una claridad fría y dura. Me incorporé en la cama, no como una anciana frágil, sino con una fuerza que no había sentido en años. Mi columna vertebral se sentía como si estuviera hecha de acero. Miré directamente a los ojos de mi hija, esos ojos que una vez amé más que a mi propia vida, y con una voz que no vaciló, que no tembló, que no susurró, dije las palabras que había estado ensayando en mi mente toda la mañana. «Creo que no voy a necesitar esa inyección, Sofía». Cada sílaba fue clara, deliberada y resonó en el silencio como el golpe de un martillo de juez. La actuación había terminado. La verdadera Elena había regresado. El impacto de mis palabras fue visible y devastador. La mandíbula de Sofía se abrió ligeramente, sus ojos desorbitados por la sorpresa. La mujer a la que creía senil, manipulable y al borde de la muerte, acababa de hablarle con una lucidez aterradora. Ricardo dio un paso atrás instintivamente, su rostro perdiendo todo color. Pero la reacción más reveladora fue la del doctor Vargas. Sus ojos se clavaron en la jeringa que aún descansaba sobre la bandeja de acero, como si el objeto mismo se hubiera convertido en una prueba incriminatoria. De repente, la inyección de vitaminas parecía lo que era, un arma homicida abandonada en la escena del crimen. El monitor a mi lado seguía emitiendo su pitido rítmico, pero ahora sonaba como una marcha triunfal, constante y fuerte. Julián, sin perder el ritmo, se dirigió de nuevo al notario. «Señor Morales, el documento que la señora Rivas le ha presentado», dijo, señalando la carpeta sobre la mesa, «es nulo. Fue firmado bajo coacción emocional y con la intención fraudulenta de preceder a un acto criminal». Luego, abrió su propio maletín con una calma deliberada. «Yo tengo en mi poder el único testamento válido y legalmente vinculante de la señora Elena García,
firmado hace 2 semanas en mi despacho, con ella en pleno uso de sus facultades mentales y con testigos presentes. Cada palabra era un clavo en el ataúd de los planes de Sofía. La salvaguarda de la que habíamos hablado, el plan B que yo casi había olvidado, acababa de convertirse en mi arma principal. «¡Eso es mentira!», gritó Sofía, su voz finalmente rompiéndose en una mezcla de rabia y desesperación. «Mi madre no está bien, está confundida. Usted se está aprovechando de su estado para robarle». Se giró hacia mí, sus ojos suplicando y amenazando al mismo tiempo. «Mami, dile que se vaya. Dile que es un mentiroso. Sabes que yo solo quiero cuidarte». Pero su actuación ya no convencía a nadie. Su desesperación era la de una jugadora que acaba de ver cómo le arrebatan la partida cuando ya cantaba victoria. Su intento de pintarme como una víctima de manipulación era patético, especialmente después de que todos en la habitación me habían oído hablar con una claridad inconfundible. Su máscara se había hecho añicos, y lo que quedaba debajo era feo y codicioso. Julián ignoró su arrebato y colocó un documento con un sello oficial sobre la mesa, junto al de Sofía. «Este», anunció con una finalidad lapidaria, «es el testamento definitivo, y sus términos son muy claros». Hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara hasta ser casi insoportable. «La totalidad del patrimonio de la señora García, incluyendo la propiedad en Coral Gables, las acciones y todos los fondos líquidos, será transferida a la Fundación Manuel García para la Educación, una organización benéfica que se creará en honor a su difunto esposo». Miró directamente a Sofía, y su voz bajó a un tono casi compasivo, pero implacable. «Usted, Sofía, ha sido desheredada por completo y de forma explícita». El mundo de Sofía se derrumbó en ese instante. El color desapareció de su rostro, dejándola con una palidez cerosa. Se tambaleó, y Ricardo tuvo que sujetarla del brazo para que no cayera. Su boca se movía, pero no salían sonidos. Todo por lo que había mentido, manipulado y planeado matar se había desvanecido en el aire, convertido en un legado para el hombre cuyo recuerdo había deshonrado. Su costoso bolso de diseñador, el Lexus brillante esperando en el estacionamiento, el reloj de oro en la muñeca de su esposo. Todos esos símbolos, de un estatus que creía tener al alcance de la mano, se convirtieron en recordatorios vacíos de su fracaso moral y material. La codicia que la había impulsado la dejó allí, temblando y sin nada. Fue el doctor Vargas quien rompió el hechizo, impulsado por el pánico más puro. «Yo no tengo nada que ver con esto», exclamó, su voz aguda y estridente. «La señora Rivas me aseguró que era un tratamiento vitamínico prescrito. Yo solo seguía sus instrucciones. Esa jeringa contiene una solución salina. Pueden analizarla». Su intento desesperado por salvarse fue la confesión más clara de todas. Al tratar de distanciarse del plan, confirmó que había un plan y que Sofía era la autora intelectual. Su cobardía lo convirtió en el testigo clave de la fiscalía, desenmascarando a mi hija de una manera que ni siquiera Julián podría haber planeado. Julián se giró hacia él con una mirada de profundo desprecio. «Doctor, su negligencia y complicidad serán evaluadas por el Comité de Ética del hospital y por las autoridades competentes», dijo fríamente. Luego, su atención volvió a mi hija. «Y en cuanto a ti, Sofía, esto ya no es solo un asunto de herencia. Has conspirado para cometer un asesinato». Señaló la jeringa sobre la bandeja. «Esto, junto con la grabación de la conversación que mi cliente escuchó en el pasillo, será entregado a la policía. No solo has perdido una fortuna, has perdido tu libertad». La mención de una grabación, aunque fuera un farol, fue el golpe de gracia. Sofía finalmente se derrumbó, sollozando, no de arrepentimiento, sino de pura y absoluta derrota. En medio del caos de su desmoronamiento, yo me sentí extrañamente en paz. Mi mirada se posó en la fotografía de Manuel en mi mesita de noche. Su sonrisa parecía decirme que había hecho lo correcto. Había protegido su legado, nuestra vida juntos. Miré a Sofía, una figura rota y patética, y no sentí odio, ni siquiera triunfo. Solo una tristeza inmensa y vacía por la hija que había perdido hacía mucho tiempo, mucho antes de que entrara en esa habitación con una jeringa en la mano. El poder había vuelto a su legítima dueña.
Estaba a salvo, estaba libre. Y en el silencio que siguió a sus sollozos, el único sonido que importaba era el latido firme y constante de mi propio corazón. La caída de Sofía no fue un estruendo, sino un susurro de derrota. Mientras sus sollozos llenaban el silencio tenso de la habitación, Julián se movió con una eficiencia tranquila. Hizo una llamada rápida y, en cuestión de minutos, 2 guardias de seguridad del hospital y un administrador de aspecto severo estaban en la puerta. No hubo forcejeos ni gritos. Sofía y Ricardo fueron escoltados fuera de la habitación como si fueran actores saliendo del escenario una vez terminada la función. Sus rostros eran una mezcla de shock y ruina. Ricardo ni siquiera miraba a su esposa. El doctor Vargas, pálido y tembloroso, fue llevado por el administrador para una conversación urgente. Julián se aseguró de que la jeringa fuera sellada como evidencia. Yo observé todo desde mi cama, sintiendo un extraño desapego, una calma profunda donde debería haber habido triunfo o rabia. El único sonido real era el pitido constante y firme de mi corazón en el monitor, mi propio himno de supervivencia. Los días siguientes transcurrieron en una especie de neblina protectora. Julián se encargó de todo, actuando como un escudo contra el caos que se había desatado. Me informó que Sofía y Ricardo habían sido arrestados formalmente y esperaban un juicio por conspiración para cometer asesinato. El hospital, aterrorizado por el escándalo, cooperó plenamente. Despidieron al doctor Vargas de inmediato y le revocaron sus privilegios, y me trasladaron a la suite más lujosa del piso, tratándome con un cuidado casi reverencial. Las enfermeras que antes me veían con lástima, ahora me miraban con una especie de asombro. Pero yo no quería su asombro ni su lástima. Solo quería sanar, no solo mi pecho, sino el agujero que la traición de mi única hija había dejado en mi vida. El proceso de cortar ese lazo, el más fundamental de mi existencia, fue más doloroso que cualquier incisión quirúrgica. Una vez que la amenaza desapareció, mi cuerpo pareció responder. La recuperación física se aceleró, como si la tensión constante hubiera estado envenenándome. El dolor de la cicatriz disminuyó, reemplazado por una nueva fuerza que venía de adentro. Julián me visitaba todos los días y nuestras conversaciones se convirtieron en mi ancla. Hablamos de Manuel, de nuestros recuerdos compartidos, y por primera vez en mucho tiempo hablamos del futuro. Comenzó los trámites legales para establecer la Fundación Manuel García para la Educación. Ver el nombre de mi esposo, el hombre que ella había intentado deshonrar, asociado a un proyecto de esperanza y oportunidad, comenzó a llenar el vacío que sentía. Estaba construyendo un nuevo legado sobre las ruinas del antiguo, uno que la codicia nunca podría tocar. El proceso legal contra ellos fue, según me contó Julián, rápido y devastador. Con el testimonio del doctor Vargas, quien en un intento por salvarse detalló cada paso del plan de Sofía, la defensa se desmoronó. Ricardo, en un acto final de cobardía, intentó culpar a Sofía de todo, afirmando que él había sido manipulado por ella. Su alianza, forjada en la avaricia, se disolvió en un torrente de acusaciones mutuas en la corte. Fueron sentenciados a varios años de prisión. Nunca asistí al juicio. No necesitaba verlos derrotados. Ya los había visto en su momento más bajo, despojados de sus máscaras. Mi victoria no estaba en su castigo, sino en mi propia supervivencia y en la paz que comenzaba a sentir. El día que salí del hospital, el sol de Florida me pareció más brillante que nunca. Julián me llevó de regreso a mi casa en Coral Gables, el premio por el que Sofía había estado dispuesta a matar. Al cruzar el umbral, un frío me recorrió. Cada rincón, cada mueble, estaba impregnado del fantasma de su traición. Los planes que me había contado para redecorar, las conversaciones sobre el valor de la propiedad, todo resonaba en las paredes silenciosas. Sobre la repisa de la chimenea vi un joyero que le había regalado a Sofía por su graduación. Lo abrí. Estaba vacío. Lo había vaciado en sus visitas, poco a poco. En ese instante tomé mi decisión. No podía vivir rodeada de los fantasmas de lo que había perdido. Esa misma tarde llamé a un agente inmobiliario y puse la casa en venta. La venta fue increíblemente rápida. La casa, con sus jardines y su historia, era una propiedad codiciada.
Con el dinero de la venta y los fondos de inversión de Manuel, la fundación nació con una base sólida. Me aseguré de quedarme con lo suficiente para vivir el resto de mis días con dignidad y sin preocupaciones, pero mi concepto de riqueza había cambiado para siempre. El Lexus de Sofía, su reloj de oro, todas esas baratijas que habían alimentado su codicia, ahora me parecían insignificantes. Mi nueva fortuna era la tranquilidad, la capacidad de dormir por la noche sin miedo, y la libertad de no tener que complacer a nadie más que a mi propia conciencia. Me deshice de casi todo, guardando solo lo que realmente tenía valor: las fotos de Manuel y los recuerdos de una vida de amor verdadero. Encontré mi nuevo hogar en un lugar que nunca hubiera imaginado, una elegante comunidad de retiro junto al mar. No era un asilo, sino un conjunto de apartamentos luminosos con vistas al océano, rodeado de gente que, como yo, tenía historias que contar. Mi nuevo espacio era más pequeño, más simple, pero cada mañana me despertaba el sonido de las olas y la luz del sol inundando la habitación. Traje conmigo la foto de Manuel, mis libros favoritos y un corazón que, aunque remendado, estaba en paz. Hice nuevos amigos, me uní a un club de lectura y descubrí que todavía había capítulos de mi vida por escribir. Por primera vez en décadas, no era la madre de nadie, ni la viuda de nadie. Era simplemente Elena. Unos meses después de mudarme, recibí una carta con un matasellos de una prisión estatal. Era la letra de Sofía. Durante un largo momento la sostuve en mi mano, debatiendo si debía abrirla. Finalmente lo hice. La carta no contenía una disculpa, ni una pizca de arrepentimiento. Era una letanía de autocompasión y culpa, dirigida a Ricardo, a Julián, incluso a mí, por no haberle dado lo que se merecía antes. Me acusaba de haberla abandonado. Leí las palabras sin sentir nada, ni ira ni tristeza. Era como leer la historia de una extraña. Caminé hacia mi balcón, rompí la carta en pedazos diminutos y dejé que la brisa del mar se los llevara. Fue mi despedida final. Mi vida ahora es serena, regida por las mareas y el ritmo de mi propio corazón. Los días son tranquilos, llenos de pequeñas alegrías. Un buen libro, una conversación con un amigo, el calor del sol en mi piel. Julián sigue siendo mi visitante más fiel. A menudo nos sentamos en el balcón viendo los barcos pasar y hablamos del increíble impacto que la Fundación está teniendo en la vida de jóvenes estudiantes. Ya no miro la foto de Manuel para pedirle fuerza. Ahora le cuento nuestras nuevas historias, las de un legado que transformó el veneno en medicina. La traición de mi hija casi me destruye, pero al final, sin quererlo, me dio el regalo más inesperado de todos: la oportunidad de encontrarme a mí misma y vivir el final de mi vida en mis propios términos, libre y en paz. Mi historia, la que comenzó en un pasillo de hospital con una sonrisa falsa y una sentencia de muerte, me enseñó la lección más importante de mi vida. La verdadera fuerza no se mide en gritos ni en confrontaciones, sino en la calma silenciosa con la que decides reclamar tu propia dignidad. Durante años creí que mi valor residía en ser una buena madre, una buena esposa, en cuidar de los demás. Pero en esa cama, despojada de todo, me di cuenta de que mi valor era intrínseco, algo que nadie podía darme ni quitarme. La fortaleza no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar a pesar de él, de convertirte en la guardiana de tu propia alma cuando el mundo, e incluso tu propia sangre, intenta arrebatártela. El momento que define mi historia no fue escuchar el plan para matarme, fue lo que vino después, esa frase: te amo, pronunciada por la misma boca que acababa de ordenar mi muerte. Esa hipocresía me enseñó que la traición más profunda no es el acto de maldad en sí, sino el intento de disfrazarlo de amor. Es la humillación de que te crean tan tonta, tan insignificante, como para no darte cuenta del veneno que hay detrás de la sonrisa. En ese instante entendí que no luchaba solo por mi vida, sino por mi verdad. Luchaba contra la mentira de que mi existencia se había reducido a un obstáculo, a una cuenta bancaria. Y al elegir luchar en silencio, honré mi propia inteligencia y mi espíritu.
A través de esta experiencia, aprendí a diferenciar el precio del valor. Mi hija y su esposo estaban obsesionados con el precio de todo. La casa en Coral Gables, las acciones, el costo de mi habitación de hospital. Vivían en un mundo de etiquetas y saldos bancarios. Pero nunca entendieron el verdadero valor de nada. No entendieron el valor de la lealtad, del amor incondicional, de una vida construida con esfuerzo y sacrificio. Al final, ellos se quedaron con el precio de su codicia, la cárcel y la ruina moral. Yo, en cambio, me quedé con lo que realmente tiene valor: mi paz, mi dignidad y la libertad de vivir mis últimos años rodeada de belleza y respeto, no de lujos vacíos. Mucha gente me pregunta si he perdonado a Sofía. Y mi respuesta es que el perdón es un concepto complejo. No vivo con odio en mi corazón, porque el odio es un veneno que solo daña a quien lo bebe. He soltado el peso de su traición, como solté los pedazos de su carta al viento. Pero perdonar no significa olvidar ni justificar. Significa aceptar que algunas personas eligen caminos oscuros y que mi camino debe continuar hacia la luz, libre de su sombra. Mi paz es mi victoria final, y esa paz no permite espacio para la amargura. Le deseo que encuentre su propio camino, lejos del mío, porque yo ya he encontrado el mío en la serenidad. Quizás tu historia no involucre una herencia millonaria o un plan tan dramático, pero sé que muchos de ustedes han sentido esa invisibilidad, esa sensación de ser subestimados o tratados como un medio para un fin por las personas que deberían amarlos más. A ti te digo, tu valor no está en la opinión de los demás. Está en tu resiliencia, en la voz silenciosa dentro de ti que te dice que mereces respeto, que mereces ser visto y escuchado. No esperes a que una crisis te obligue a luchar. Empieza hoy a ser el guardián de tu propia dignidad. Escucha tu intuición, protege tu paz y nunca, nunca permitas que la codicia o la indiferencia de otros apaguen tu luz. Mi vida ahora es la prueba de que nunca es tarde para reescribir tu final. El océano que veo desde mi balcón cada mañana no me recuerda una tormenta, sino la inmensidad de las posibilidades. La fundación que lleva el nombre de mi esposo es un faro de esperanza, transformando el dolor en oportunidad para otros. He aprendido que las cicatrices, tanto las físicas como las del alma, no son signos de debilidad, sino mapas de nuestra supervivencia. Son el testimonio de las batallas que hemos librado y ganado, a menudo en silencio, cuando nadie más estaba mirando. Y esa es la clase de riqueza que ningún testamento puede legar y ninguna traición puede destruir. Mi historia es un testimonio de que incluso en la traición más oscura, uno puede encontrar una luz inesperada, la de su propia fuerza. ¿Alguna vez has tenido que encontrar tu voz cuando el mundo esperaba que te quedaras en silencio? Cuéntame tu experiencia en los comentarios, porque cada historia de resiliencia merece ser escuchada y nos da fuerza a todos. Y si mi viaje te ha conmovido, suscríbete al canal. Hay tantas historias como la mía que necesitan ser contadas, y juntos podemos asegurarnos de que esas voces nunca más sean ignoradas.